En la pierna ustedes saben que existe la tibia y el peroné, son dos huesos largos, después el fémur, los más largos también. Son huesos tubulares. La tibia tiene un epífisis proximal que se denomina platillos tibiales, y una diáfisis larga y una parte distal que se denomina plafón tibial o pilón tibial. Así lo van a encontrar en los libros y en las revistas, plafón o pilón tibial. Obviamente que termina también en los malleolos, ¿no? El malleolo tibial y el peroné y el malleolo peroneo, que forman parte de la articulación del tobillo. En la siguiente clase vamos a hablar de fractura del tobillo. Es una parte de la extremidad inferior que está revestida también de músculos, pero sobre todo en la parte proximal, en los 2/3 proximales, está revestido de los músculos. Ya ustedes se acuerdan del músculo tibial anterior, tibial posterior, los músculos gemelos, sóleo, que sobre todo están en la parte externa y posterior. Y en la parte antero-interna prácticamente no hay músculos, ¿no? Está solamente la tibia y por encima está el cerebro cutáneo y piel, ¿no? Toda la parte antero-interna está prácticamente, podemos palpar la tibia en toda su longitud, en la parte antero-interna. Y en la parte distal, como se ve acá, en la parte distal, en el tercio distal, no hay músculos tampoco, son solamente tendones. Todos los tendones que van hacia el pie están pasando por ahí, tanto en la parte anterior como posterior. Entonces, como sabemos, tiene que haber, cuando hay una fractura, para que consolide una buena irrigación sanguínea. Y entonces, en esta zona proximal, va a tener buena irrigación por la parte muscular. En la parte distal, tiene escasa, muy poca irrigación. Entonces, cuando hay fracturas acá, hay que tener cuidado de hacer una buena irrigación porque puede ir a una pseudoartrosis. Es decir, que no, un retardo de consolidación o pseudoartrosis. O sea, demora mucho la consolidación o se ausenta porque no hay buena irrigación. Hay que tener mucho cuidado ahí, en las partes blandas sobre todo. Entonces hablaremos primero de las fracturas proximales de tibia, también llamadas fracturas del platillo tibial. Es más o menos el 1% de las fracturas, son relativamente frecuentes, se presenta también en ancianos por la osteoporosis, se puede presentar estas fracturas con un trauma no tan intenso. Y los más frecuentes son, ya dijimos que hay un platillo interno y un platillo externo, un platillo tibial interno y externo, que tiene relación con los cóndilos femorales, ¿no? Interno y externo. El más frecuente que se fractura es el platillo tibial externo o lateral. Pero puede producirse también el platillo medial y a veces, cuando la impactación es de frente, los dos cóndilos aplastan a los platillos tibiales y se producen fracturas de ambos platillos tibiales. ¿Cómo es el mecanismo de la fractura? Generalmente es una caída con todo el peso del cuerpo sobre las rodillas. Entonces, si uno se cae parado y en extensión, los dos cóndilos van a aplastar a los platillos tibiales y se va a producir fractura de ambos platillos tibiales. Pero cuando hay un traumatismo, por ejemplo, de caída con valgo, que eso es lo más frecuente, una caída y la rodilla se ve en valgo, el cóndilo femoral externo apoya sobre el platillo tibial externo y es el que más se aplasta, se fractura. Pero si es una caída en varo, que es un poco menos frecuente, una caída en varo, el cóndilo femoral interno aplasta al cóndilo femoral interno, al platillo tibial interno. Entonces depende de cómo caiga el paciente, ya sea una angulación en valgo o varo de la rodilla, para que aplaste el cóndilo sobre el platillo tibial. Entonces en este caso, por ejemplo, vemos a un paciente que está siendo golpeado y en la rodilla se ve el valgo. Entonces en ese caso va a haber pues un traumatismo a nivel del platillo tibial externo. En los pacientes jóvenes tiene que haber un traumatismo más o menos intenso, en cambio en los pacientes ancianos por osteoporosis no es tan intenso el traumatismo, es de baja energía. Lo que hay que siempre tomar en cuenta, ya adelantamos un poquito, las fracturas proximales, es decir, de platillo tibial y las fracturas distales, las de plafón tibial, hay que tomar en cuenta las partes blandas. Generalmente en estos pacientes, cuando hay fracturas de platillos tibiales o de pilón tibial, las partes blandas van a estar lesionadas. Siempre va a haber mucho aumento de volumen, va a haber frictenas, va a haber equimosis y a veces incluso heridas. Y entonces en esos casos hay que diferir todo el tratamiento hasta que mejore las partes blandas, porque eso es importante para la consolidación. Tenemos que hacer una buena historia clínica, tomar una radiografía y en algunos casos
cuando es una fractura multifragmentaria intraarticular, pues tomar una tomografía, que es importante para una buena planificación. La radiografía de preferencia tomar con el foco en el planteo tibial, podemos tomar de toda la pierna, pero que nos incluya la rodilla, o si no, tomar una radiografía de la rodilla ampliada para que se vea toda la parte proximal donde esté el foco. En algunos casos es necesario la resonancia o una angiografía cuando hay una lesión de partes blandas, ¿no? Entonces debemos ver también, como ya dijimos, la arteria poplítea está pasando muy pegada en la parte posterior y una fractura, si es que está muy convoluta y desplazada, puede lesionar también a la arteria poplítea. Y entonces en esos casos siempre examinar, nunca se olvide en la parte distal la vascularidad, la motilidad y la sensibilidad. La tomografía nos ayuda mucho para ver en los cortes los hundimientos que puedan existir, como se ve acá, un hundimiento bastante marcado del planteo tibial, que a veces no se ve muy bien en la radiografía. La resonancia nos ayuda para ver las lesiones ligamentarias o lesiones de los meniscos o lesiones de todo lo que son las partes blandas, como en este caso. Hay varias clasificaciones para las fracturas de planteos tibiales, la clasificación AO y de Schaas, que son las más usadas, que vamos a revisarlos rápidamente. La de AO, ya dijimos ya que las fracturas proximales o epifisiarias consideradas de tipo A, B y C. La de tipo A es extraarticular, la de tipo B intraarticular parcial y la de tipo C intraarticular completa. Y la clasificación de Schasker se utiliza más o menos frecuentemente, que tome en cuenta cuál de los platidos tibiales está comprometido. En la de tipo 1, clasifica en 6 tipos, ¿no? La de tipo 1, platido tibial externo. Acá está el peroné, platido tibial externo. La de tipo 2 es un cizallamiento más, un trazo simple longitudinal. En la de tipo 2 es igual, pero más un aplastamiento central. Como ven acá se ha hundido la parte central. La de tipo 3 solamente hay hundimiento, no hay una fractura, solamente hundimiento central. La de tipo 4, fractura del platido tibial interno, ya no es el externo. Todos estos son del externo, 1, 2 y 3. La de tipo 4, platido tibial interno. La de tipo 5, los dos platillos, interno y externo. Y la de tipo 6, los dos platillos, pero además una fractura metafisial que separa toda la epífisis de la diáfisis. ¿Cuáles son los objetivos? Como en toda fractura interarticular, principalmente la reconstrucción de las superficies articulares lo más anatómicamente posible. Hay que hacer una descompresión y preservación de los tejidos blandos. Es importante, como ya le dije, las partes blandas nos va a marcar el momento del tratamiento de este tipo de fracturas. Si las partes blandas están bien, podemos operar, pero si está muy hinchado, muy edematizado, con flitemas, con equimosis, muy aumentado volumen, preferible esperar hasta que baje el volumen de las partes blandas. Restitución de los ejes mecánicos y movilización precoz. ¿Se puede hacer tratamiento no quirúrgico, tratamiento instrumento? Sí. En algunos casos cuando hay una separación de los fragmentos menor de 4 milímetros o hay un hundimiento menor también de 4 milímetros, digamos hasta 4 milímetros es soportable en la superficie articular. Si es que hay un varo, una angulación menor de 5 grados, o si hay una artrosis grave previa, o sea, si hay un paciente que tiene una artrosis grave, que le dolía su rodilla y tiene una fractura interarticular, podemos hacerle solamente colocarle su yeso nada más porque ya tiene su artrosis, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos es que consolide nada más. Posteriormente le haremos una prótesis de rodilla, pues. Y si es que hay grave daño en partes blandas, lo que les vuelvo a repetir. El tratamiento no quirúrgico, ¿en qué consiste? Inmovilizar al paciente con un yeso muslopedio, tenemos que inmovilizar la rodilla y el tobillo por 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas, ustedes saben que ya comienza a formarse callo óseo. Entonces 4 a 6 semanas lo mantenemos inmovilizado y después de eso ya le comenzamos con una ortesis de protección y comience con una marcha con carga tolerable, es decir, con muletas que apoye parcialmente nada más y que comience con una rehabilitación precoz. La consolidación normalmente es alrededor de 16 semanas en estos casos. Pero la mayor parte, cuando están desplazados, pues en estos casos hay que hacer tratamiento quirúrgico y lo que hay que hacer es una osteosíntesis
cuando hay una diástasis mayor de 4 milímetros, con un hundimiento mayor de 4 milímetros, un varo valgo mayor de 5 grados, o una rodilla flotante. Rodilla flotante es cuando hay una fractura por encima y por debajo de la rodilla, ¿no? O sea, en el fémur o en la tibia. Y en la tibia, las dos cosas. ¿Cuándo se realiza un tratamiento de urgencia? Obviamente, si es una fractura expuesta, hay que operarla urgentemente, ¿no es cierto? Ya decían menos de 6 horas, ¿no? Menos de 6 a 8 horas. Ya se han leído el artículo, ¿no? Que está seco el delegado. ¿Les ha pasado a todos? Oye, eso de la regla de Fiedres es una regla antigua que se toma en cuenta, obviamente. Es preferible tomarlo en cuenta en realidad. Tratar de operar al paciente con una fractura expuesta lo antes posible, ¿no? Ni siquiera esperar 6 a 8 horas. Si podemos hacer a las 2 horas, mejor, ¿no? Pero, de acuerdo al artículo que les he entregado también, hasta 12 horas, si es que es una fractura expuesta, no muy contaminada, pues puede esperar tranquilamente, ¿no? Pero la idea, el objetivo, y ustedes como médicos generales, inicialmente, ¿qué van a hacer? Pues yo creo que el concepto que deben llevarse es ese. No tanto de las horas, sino que mientras más pronto, mejor. Ya va a ser la limpieza aquí. Entonces, una fractura expuesta hay que operarlo, ¿no? Si es que es lesión vascular, también es una urgencia. Eso también es, los vasculares, no sé qué les han dicho en algún momento, si es que han hecho lesiones vasculares periféricas, debe hacerse también antes de las 6 a 8 horas. Una reparación vascular, de una arteria importante estamos hablando, por ejemplo, una arteria poplitea. Si hay una lesión de la arteria, debemos hacer la revascularización antes de las 6 a 8 horas. Si pasa más de ese tiempo, ya va a haber isquemia distal y va a dejar secuelas. ¿No? Probablemente no se muera todo el pie, pero va a dejar secuelas de motilidad, de sensibilidad, una lesión ya vascular importante. La luxación con gran desplazamiento también es una urgencia, rodilla flotante también debe operarse prontamente y los politraumatizados. ¿Qué es lo que se debe hacer? Reducción y fijación con implantes metálicos, o sea, una osteosíntesis. La reducción se puede hacer abierta con fijación interna, o se puede hacer una reducción y osteosíntesis percutánea, es decir, por pequeñas incisiones, si es que es una fractura simple, o una pequeña incisión reducirla y fijarla. O se puede hacer una fijación externa, cuando es una fractura conminuta y cuando hay mucha lesión de partes blandas, preferible hacer una fijación externa, no entrar a hacer reducción abierta porque se puede lesionar más las partes blandas, nos va a dar necrosis, nos va a dar escaras y se puede complicar. Los que hacen prácticas en el hospital no delgado han visto que hay una paciente, mujer, ya anciana, que tiene una fractura distal de tibia. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre fractura distal de tibia, pero vamos adelantando. Una fractura distal de tibia que se operó, se hinchó, hizo una escara en la parte distal, se expuso toda la placa y tornillos que se le pusieron, se infectó, ha hecho una sepsis, se complicó completamente. Es una paciente anciana de casi 80 años. Ha hecho una sepsis, felizmente que ha salido, pero está la escara ahí, tiene que hacerle un colgajo, o sea, se ha complicado completamente, ¿no? Y eso es por un mal manejo, de repente, de partes blandas, que eso es importante que hay que tomar en cuenta. Bueno, acá se está haciendo una reducción abierta y fijación interna de una fractura del platido tibial externo, se coloca la placa y tornillos, se puede hacer, así como se ve acá, una reducción, la parte articular debe quedar 100%, en este caso se está colocando 2 tornillos, o se puede colocar placa y tornillos, pero si es que hay un hundimiento, como en este caso, tenemos que levantarlo, la superficie hay que levantarlo a su nivel, y al levantarlo esto a su nivel va a quedar un hueco acá, eso hay que rellenarlo con injerto óseo, ¿no? Como se ve acá, ya se ha reducido, la fractura se ha levantado y se ha rellenado con injerto óseo en la zona y se ha fijado con una placa y tornillos. Si es que hay fractura de ambos platillos, como en este caso, hay que colocar 2 placas en algunos casos, o si es que hay una fractura a nivel de la metáfisis, también hay que colocar 2 placas para tratar de mantener la estabilidad y darle una movilización precoz al paciente. Acá tenemos este paciente que tiene una fractura multifragmentaria, la tomografía, fíjense, se le han colocado 2 placas laterales que dan estabilidad. Lo importante es la superficie articular que debe estar restablecida anatómicamente. La segunda forma que se puede hacer no es
con una incisión tan grande, sino una osteosíntesis mínima, es decir, una osteosíntesis percutánea. Se hace una pequeña incisión nada más como para colocar los tornillos, pero la reducción la hacemos en forma indirecta, es decir, obviamente tenemos que utilizar un aparato de arco en C, ya conocen cómo es el arco en C, todos los que vengan al hospital lo conocen. Con el arco en C le tomamos una imagen para ver si es que está reducido o no, traccionamos, manipulamos, va a hacer la reducción, le colocamos unos clavos de equilibrio y después le colocamos unos tornillos, ¿no? Y con eso, viendo en el arco en C que está bien reducido la superficie articular, le hacemos una osteosíntesis percutánea, se llama, es decir, por pequeñas incisiones sin abrir todo el foco de fractura. Acá hemos hecho, por ejemplo, esta fractura, que es de fractura del platillo tibial externo. Lo único que se ha hecho es levantar, colocarlo en su lugar y se ha colocado un par de tornillos para mantener esa estabilidad con una pequeña incisión, como se ve acá, una incisión de 2 centímetros, ¿no? Muy pequeña, por lo cual se ha reducido y se ha estabilizado la fractura. Pero cuando hay mucha lesión de partes blandas, está muy edematizado, muy hinchado, está haciendo incluso un síndrome compartimental, en esos casos es preferible hacer una osteosíntesis mínima y colocar un fijador externo. Podemos, si es que es una fractura expuesta, colocarle unos tornillitos ahí para tratar de reducir la articulación nada más y el resto dejarlo así y colocarle el fijador externo. No tocar mucho las partes blandas porque si no se los van a necrosar, van a hacer escalas y se va a complicar. Entonces, por ejemplo, en este caso, no se ha colocado un fijador externo porque tenía gran lesión de partes blandas y entonces se le ha hecho, incluso acá se le ha hecho un colgajo, ¿no? Porque tenía una gran herida, gran edema de partes blandas, hizo un síndrome compartimental. Entonces, preferible colocar fijador externo hasta que esté en condiciones de poder hacer una osteosíntesis. Acá vemos un paciente con una gran lesión de partes blandas, está muy edematizado. Si entramos así, se nos va a complicar. Entonces, preferible esperar hasta que baje el edema. Mientras tanto, ¿qué le hacemos? Fijador externo, le podemos hacer una osteosíntesis mínima, ¿no? En la parte articular y colocar su fijador externo. Le permite movilizar precozmente y cuando ya las partes blandas estén en mejor estado, ya podemos hacerle una osteosíntesis definitiva. Entonces, estas fracturas de platillo tibial requieren una fijación estable y anatómica por la superficie articular, requiere obviamente de experiencia del cirujano, diferentes técnicas en el tipo de fractura. Yo he visto que hay varias formas de poder hacer la reducción y la fijación, y si es que no la reducimos bien van a producir secuelas, obviamente por la superficie articular. En cuanto a las fracturas diaficiarias de tibia, la pregunta no solo es decir qué fractura de tibia se trata quirúrgicamente, sino saber cuál método realizar. En realidad, antiguamente se podía utilizar, esto ya hemos hablado ya de la parte anatómica, ¿no? Al inicio. Cuando hablamos del tratamiento, tenemos una fractura que también es fácil de diagnóstico, a ver, un traumatismo en el nivel de la pierna con aumento de volumen, deformidad, movilidad normal, como en toda fractura, ¿no? Es fácil el diagnóstico también. Le pedimos una radiografía de frente y perfil que incluya la rodilla y el tobillo y vamos a distinguir allí las fracturas. Hacemos la lectura de la radiografía y podemos tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer. En estos casos, las fracturas consolidan, tomamos en cuenta y consolidan más o menos en 18 a 24 semanas aproximadamente. Si es que consolidan en forma viciosa, es decir, con ondulación, por ejemplo, el valgo pueden traer problemas tanto en la rodilla como en el tobillo, porque no van a estar en el eje normal. Entonces puede producir artrosis con el tiempo. Y hay que tomar en cuenta en pacientes politraumatizados que es frecuente este tipo de fracturas. Luego de que hemos hecho la lectura de la radiografía, pues tomamos la decisión qué tipo de tratamiento hacer. ¿Tratamiento incruento o cruento? En realidad, hasta hace años, digamos unos 5 o 10 años, el tratamiento de las fracturas de tibia, de aficiales, la mayor parte era de tratamiento incruento. Podíamos hacer tratamiento incruento y los resultados eran bastante favorables funcionalmente. Hay un libro, de repente lo ven o está en la biblioteca de acá, que es el libro de Sarmiento. Indica la técnica de Sarmiento para las fracturas diaficiarias de los huesos largos, principalmente de tibia, donde sin operación, solamente con férula o con yeso, hace que consoliden las fracturas sin mayor complicación.
mayor complicación, lo decimos entre comillas, porque siempre quedaba un poquito de acortamiento de medio centímetro, menos de 1 centímetro, con leves angulaciones de 5 grados, 6 grados, ¿no? Pero funcionalmente quedaban bien. Esos pacientes caminaban, corrían, hacían deporte, hacían todo normal. Pero si al quedar con 1 centímetro, digamos, de acortamiento, tenían que usar pues una plantillita, ¿no? El talón para levantarlo, si no, cojeaban un poquito. Pero funcionalmente, digamos que no había ningún problema. Entonces, cada vez creo que los pacientes y nosotros somos más exigentes con el tratamiento, con los resultados del tratamiento. Y entonces tratamos de buscar un poco más la perfección, ¿no? Tratar de que los resultados sean mucho mejores, que el paciente tenga pues un resultado funcional y estético lo mejor posible. Y entonces, actualmente mucho se está dejando de lado el tratamiento incueto. Más se usa el tratamiento quirúrgico. Pero se usa todavía, digamos que tenemos una fractura diaficial de tibia que no está desplazada, entonces podemos hacer el tratamiento incueto, ¿no es cierto? Ponerle un yeso, generalmente se coloca un yeso muslo-pedio, desde el muslo hasta el pie, durante unas 6 semanas, luego se cambia una bota de yeso, como se ve ahí, se llama bota de Sarmiento, y con eso puede empezar a caminar y hasta que consolide más o menos, como dijimos, en 16 a 20 semanas. Entonces ese es el tratamiento incurrente, pero que nos puede ocasionar en algunos casos rigidez articular. Obviamente si hay una bota de yeso, el tobillo está sin movilizarse, y cuando se saca el yeso, se saca la bota de yeso, para movilizar el tobillo tiene que hacer rehabilitación porque va a haber rigidez articular, ¿no? Algunas veces puede haber también no unión, o sea, artrosis, y puede haber también desalineación, es decir, consolidación. Entonces, para hacer el tratamiento, ya sea cruento o incruento, hay que tener estos criterios de estabilidad. Entonces, si una fractura tiene menos de 5 grados de varo o valgo de angulación, o tiene un recurvatum o antecurvatum hasta 10 grados, o sea, menos de 10 grados, o una rotación de 5 hasta 5 grados, o un acortamiento menor de 1 centímetro, desplazamiento de hasta 50%, ya saben todo esto ustedes en la lectura de la radiografía, y es de trazo transverso, quiere decir que es una fractura estable. Y en esos casos podemos hacer un tratamiento incruento. Podemos, entre comillas. Podría ir bien con un tratamiento incruento. Pero si es que tiene más de 5 grados de larval, o más de 10 grados de antecurvatum, más de 5 grados de rotación, o más de 1 centímetro de acortamiento, esto es preferible operar, ¿no? Hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces hay que tomar en cuenta estos criterios de estabilidad. Entonces, si es una fractura estable, pues podemos hacer un tratamiento incruento, como ya les decía, colocar un aparato de yeso muslo-pedio por 4 a 6 semanas. Si es que hay angulación, se puede corregir todavía hasta la 3ª semana, hacer radiografías frecuentes para ver si es que está alineado, si que no haya mucha angulación. Luego colocar la bota de Sarmiento que ya les he mencionado, una bota de marcha, tomar una radiografía de control después del mes, cada mes, mensualmente, cada 4 semanas, para ver que haya proceso de consolidación, hasta que esté consolidado, que es alrededor de los 4 meses, ¿cierto? Cambios de yeso frecuentes, porque le va a quedar suelto, no cada 3 semanas, cada mes le va a quedar suelto el yeso, hay que cambiarle. Entonces se puede hacer este tipo de tratamiento también incruento, en algunos casos excepcionales. Pero en las fracturas inestables hay que hacer tratamiento quirúrgico, y en estos el tratamiento quirúrgico básicamente es con una osteosíntesis. Y el gol estándar en estos casos es el clavo intermedular también, igual que en el FEMA. ¿Ya? El tratamiento gol estándar, el mejor tratamiento de la fractura de tercera tibia es el clavo intermedular, siempre que reúna todos los requisitos, es decir, que tenga las posibilidades el paciente, porque cuesta caro, que tengamos el aparataje necesario, es decir, un marco en C para poder hacer el tratamiento necesario. Entonces, en esos casos se puede hacer como gol estándar el clavo intermedular. Pero también se puede colocar placas y tornillos, es otra forma de tratamiento también, que da buenos resultados, solo que no tiene que pisar prontamente, ¿no? El que da mejor estabilidad para caminar prontamente es el clavo intermedular. En cambio, la placa no da muy buena estabilidad porque, como ustedes verán, está en un solo lado. El otro lado se puede inclinar, puede angularse y puede romperse la placa, si es que camina prontamente. Y el fijador externo, que ya dijimos que se puede utilizar también, sobre todo en las fracturas expuestas. Entonces, los clavos intermedulares es el gol estándar, como ya decíamos, le permite al paciente apoyar con carga parcial, caminar con muletas y pisar parcialmente con soporte de peso
la extremidad operada después de 3-4 días, ¿no? Tranquilamente. Porque como verán ustedes, biomecánicamente, si el clavo está en el medio del hueso, le permite una buena estabilidad. Como la placa está en un lado del hueso, puede angularse, puede moverse y romperse la placa. Técnicamente, ¿cómo se hace? Se introduce por medio de una incisión por debajo de la rodilla, ¿no? Por un costado o por el medio del tendón patelar, del tendón rotuliano, se hace un orificio, se introduce una guía, un clavo guía, y por ahí se introduce el clavo. Acá estamos haciendo, por ejemplo, un fresado. Fresado significa ampliar el canal, ¿no? Ampliar el canal medular para colocar el grosor del clavo que hayamos preparado, y le colocamos el clavo definitivo al paciente, bloqueado también, igual que en el fémur proximal y distal, para evitar la rotación. Esta es una paciente, como ejemplo, de 19 años. Ya es antiguo, cuando recién colocamos los primeros clavos intramedulares, en 2005, hace más de 15 años. Por intrafacial sufrió un accidente de tránsito en un bus que iba a Tacna. Tuvo fractura de fémur y tibia del lado derecho y tibia del lado izquierdo. Es decir, tibia y peroné de ambos lados y fémur derecho. Se le operó, se le colocó el fémur, se le hizo unos pacientes con placa y tornillos, como ven ustedes, quedó alineado, se le colocó incluso injerto óseo. Estábamos contentos con esa fractura de fémur, y en la fractura de tibia se le colocó a los dos, a la fractura de la tibia derecha y a la fractura de la tibia izquierda se le colocó a los dos clavos intramedulares. ¿Ya? Están las radiografías de frente y de perfil. Al segundo día de posoperatorio, fíjense, la paciente en la fractura de tibia, que es del lado izquierdo, solamente con el clavo intermedular, está movilizando su rodilla, fíjense, movilización precoz. Moviliza su rodilla, su pie está movilizado sin mucho dolor. Y en el lado derecho, bueno, como tenía una rodilla flotante, es decir, fractura de fémur y de tibia, el fémur le dolía un poco, entonces no podía movilizar, pero sí movilizaba ya más o menos bien al segundo día del posoperatorio. Fíjense cómo levantaba el lado izquierdo, que tenía la tibia nada más, movilizaba bien. La paciente se perdió, se fue porque era de Lima. Lo controlamos hasta los 15 días, le sacamos los puntos y se fue a Lima. Y regresó a los 5 meses. Y ya la paciente regresó caminando, fíjense, ya tenía buena movilidad. Le indicamos al inicio más o menos los cuidados que debía tener, pero después se hizo controlar, ya bueno, tuvo otros controles, nosotros ya no la vimos. Pero cuando vino, le tomamos la radiografía del fémur, la fractura completamente consolidada del fémur, y las de tibia también completamente consolidadas con las fracturas con los clavos intramedulares. Como ven, y la movilidad, ¿no? Como ven ahí, completa, tanto de la rodilla como del tobillo. Al poder ponerse cuclillas, pues el tobillo está con una buena flexión y las rodillas también. Muy bien. Ahora ya colocamos mucho más, ¿no? Antes colocamos, era bastante caro, ahora ya ha bajado el precio también de los clavos intramedulares, tenemos arco en centro, entonces colocamos mucho más frecuentemente los clavos intramedulares a nivel. Y las fracturas distales de tibia o plafón tibial, o pilón tibial también se denomina. Son las fracturas de la epífisis distal de tibia que incluyen un trazo articular en el área de carga del tobillo. ¿Ya? Hay que diferenciarlo de las fracturas de tobillo. No tenemos una radiografía acá. Acá podemos diferenciar, vamos a ir adelantando un poquito. Esta es una imagen de la tibia, ¿no es cierto? Entonces, todas las fracturas que comprometen el malleolo tibial solamente y el malleolo peroneo son fracturas de tobillo, se consideran fracturas de tobillo. Pero las que se consideran por encima en el área de carga, porque es el área de carga, ¿no es cierto? Es el eje del peso del cuerpo, descarga sobre la tibia y sobre las tráberas. Entonces, este techo, digamos, esta superficie de carga, si se produce fractura a este nivel, es fractura de pilón tibial o plafón tibial. Pero si es a nivel de los malleolos, ya se consideran fracturas de tobillo. Entonces, decíamos que tiene que ver con, sobre todo, cómo cae el paciente. Acá se ve más o menos el mecanismo de producción, dependiendo de cómo está el pie. Si el pie está en flexión plantar,
el astrágalo va a chocar contra la parte posterior y va a ocasionar una fractura del pilón posterior. Si es que el paciente está en flexión plantar, perdón, flexión dorsal, o sea, con la punta hacia arriba, cayendo de talón, en ese caso va a apoyar el astrágalo y es el que choca con la parte anterior del pilón tibial. O si es que el paciente cae con la planta, en el plantígrado, pues todo se aplasta, ¿no? Tanto la parte anterior como posterior. Por ser interarticular, a veces es de difícil tratamiento y sobre todo, como les mencionaba, por la gran lesión de partes blandas que existe generalmente en esta zona. Si el traumatismo ha sido intenso, entonces en estos casos va a haber un gran edema, puede haber lesión de partes blandas y es preferible esperar también, igual que en platillos tibiales, esperar para que baje los edemas de partes blandas, no tratar mientras esté todo edematizado y con lesión de partes blandas. La consolidación en estos casos es lenta porque ya dijimos que en esta zona no hay mucha irrigación y pueden fácilmente, frecuentemente ocasionar un síndrome compartimental. La clasificación AO, ya es conocida la clasificación AO, que le hemos repetido 4 veces acá, ¿no? Son fracturas de epífisis que tienen que ver con la superficie articular. Las de tipo A son aquellas que están fuera de la articulación extraarticular, y la de tipo B interarticular parcial y la de tipo C interarticular total. Los objetivos del tratamiento, como los del planteo tibial, de igual forma, reducción anatómica de la superficie articular, eso es lo que buscamos. Importante en estos casos también las partes blandas, volvemos a repetir, casi siempre en estas fracturas vamos a encontrar gran edema de partes blandas, entonces hay que hacer un adecuado tratamiento de las partes blandas. Alineación y estabilización de la fractura, consolidación de la fractura y recuperación funcional de la extremidad, eso es lo que buscamos con el tratamiento. ¿Y qué es lo que hacemos en el tratamiento? Si es una fractura simple, una reducción cerrada o inmovilización, ¿no? Con una bota de yeso, puede ser, si es que es una fractura que no está desplazada, con una bota de yeso por unas 6 semanas y suficiente para que después comience con la rehabilitación. Pero si es una fractura compleja, entonces en esos casos debemos hacer osteosíntesis, una reducción abierta y fijación interna con implantes metálicos. Pero si es una fractura muy compleja, muy conminuta, que nos va a ser imposible hacer la reducción, y sobre todo si es una persona de edad avanzada, en la cual hay mucha osteoporosis, y nos resulta imposible, tenemos que ser sinceros también como cirujanos, ¿no? Y decir, esta fractura va a ser imposible reducir, ¿no? Entonces podemos optar por una artrodesis. ¿Qué significa artrodesis? Artrodesis es fijación de una articulación, o sea, se hace una operación para que esa articulación ya no se mueva, para que quede fija. Esa es una artrodesis. Entonces, en algunos casos excepcionales, no es en todos los casos, en algunos casos excepcionales, es una fractura muy compleja, podemos hacer una artrodesis también como forma de operación. Todo eso depende de la experiencia del cirujano para poder determinar qué es lo mejor para el paciente. Entonces, si es una fractura no desplazada, o es una fractura extraarticular con desplazamiento mínimo, o es una fractura conminuta, podemos hacer un tratamiento incruento y para ello colocamos una bota de yeso, como ya dijimos, por 4 o 6 semanas y luego que comience a movilizar la articulación, es decir, el tobillo, ¿no? Hasta la consolidación completa. Pero si es que es una fractura que está desplazada, en esos casos debemos hacer un tratamiento quirúrgico, es decir, una reducción abierta y fijación interna. RAFI es eso, van a encontrar unos libros también RAFI, reducción abierta y fijación interna, que es lo mismo que osteosíntesis, ¿no? Para eso debemos manipular con cuidado las partes blandas, ya dijimos que las partes blandas se dañan mucho en estas fracturas. Reducción anatómica de la superficie articular, lo resaltamos esto. Tratar de hacer con mínimas incisiones, llenar espacios impactados con injertos, igual que los platillos tibiales, ¿se acuerdan que levantábamos a la superficie y quedaba un hueco y rellenamos? Igual en estas, si es que hay impactación hay que reducirlas y rellenar con injertos. Y una rehabilitación precoz. Aquí tenemos algunos ejemplos, una fractura extraarticular, que hacemos la reducción y fijamos con placa y tornillos. Antes que me olvide, que puede ser pregunta de examen también para los que no han venido, pues van a verlo para ellos. Las fracturas de peroné, diaficial, no se habla mucho de fracturas de peroné. Cuando van a hablar de fracturas de tobillo, van a hablar de fracturas de malelo peroneo. Pero el peroné es un hueso largo, ustedes saben, que acompaña a la tibia en la pierna, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la articulación de la rodilla, ¿no es cierto? Entonces la articulación de la rodilla es solamente fémur y tibia. El peroné está justo por debajo, se articula con la tibia.
una sindesmosis tibio-peronea proximal y abajo la sindesmosis tibio-peronea distal. ¿Qué es lo más importante en el peroné? El quinto distal. La quinta parte, si dividimos en 5 partes al peroné, el quinto distal es lo más importante que hay que preservar y dejarlo anatómicamente, porque forma parte de la articulación del tobillo. Entonces hay que preservarlo y dejarlo anatómicamente. Pero los 4 quintos proximales en realidad no tienen mucha importancia. Entonces cuando hay, por ejemplo, una fractura en la cual necesitamos bastante injerto óseo, sacamos la diáfisis del peroné. Sacamos la diáfisis y lo colocamos y lo dejamos así, ¿no? Les presenté una imagen en la primera clase teórica, ¿se acuerdan? Que hicimos una diafisectomía del peroné porque había una osteomielitis. La sacamos y a los 3-4 meses comenzó a crecer nuevamente el hueso del peroné. Entonces no tiene mucha importancia en realidad el peroné. Entonces, pero suceden fracturas diafisales de peroné. Entonces, ¿qué hacemos en una fractura diafisal de peroné? Nunca la hemos mencionado, ni la van a mencionar de repente. Pero una fractura diafisal de tibia hemos hablado ya, todo lo que tenemos que hacer. Una fractura diafisal de peroné puede haber con un traumatismo, en el fútbol sucede frecuentemente, una patada al jugador, le patean por el costado, ocasiona un traumatismo en el peroné y se fractura el peroné. Una fractura diafisal del peroné. Esté desplazado o no esté desplazada, el tratamiento es incruento. ¿Ya? Operar una fractura diafisal del peroné no vale la pena. Las fracturas del peroné consolidan fácilmente. Y así lo consolide, igualito es, no tiene nada que ver con la funcionalidad de la pierna. Entonces, una fractura diafisal del peroné, solamente un vendaje elástico, bueno, si le duele mucho una ferulita, pues no, pero si no, en todo caso, un vendaje elástico que haga un poquito de reposo, no va a pasar nada. ¿Ok? Pregunta exacta. Esta fractura entonces de plafón tibial distal, lo que se tiene que tratar de hacer es reducir anatómicamente la superficie articular y colocar una placa y tornillos, como se ve acá, y con una reducción adecuada consolidan adecuadamente. Cuando es una fractura expuesta o cuando está muy hinchada la parte blanda, pues colocamos un picador externo, ¿no? Mientras, como estabilización temporal, mientras bajan las partes blandas a su nivel normal y ya podemos hacer la autosíntesis. O a veces queda también la fijación externa como un tratamiento definitivo. Y la artrodesis, como decíamos, en algunos casos excepcionales, cuando hay una gran contribución asociada a la lesión de grandes partes blandas, o es un hueso estomal que no podemos hacer reducción adecuada, o es una fractura antigua con consolidación viciosa, pues podemos hacer una artrodesis, fijar la articulación para que ya no se mueva. ¿Qué complicaciones frecuentes presentan acá? Pseudoartrosis, infección de licencia de herida, artrosis. La severidad del daño articular es el principal determinante del resultado. Muchas veces, esta vez es importante, nosotros podemos hacer una reducción exacta, anatómica de la articulación, lo dejamos 100%, y le decimos al paciente, ha quedado perfecto, lo hemos dejado bien, mire usted su radiografía, está 100%, lo que vemos en la superficie articular ya ha quedado perfecto. Lleva usted donde el traumatólogo que quiere y le va a decir que está bien, y realmente queda perfecto radiográficamente. Pero cuando nosotros lo operamos, el traumatismo, el daño que ha ocasionado, la superficie articular, ya dijimos que está recubierta de cartílago, y ese cartílago puede estar dañado. Y ese daño que ha habido con el traumatismo va a ocasionar con el tiempo, por más que nosotros dejemos 100% anatómico con la reducción, artrosis. Porque ya hay un daño por el traumatismo de esa superficie articular. Entonces, por eso ponemos acá la severidad del daño articular es el principal determinante del resultado. No tanto la autosíntesis que hagamos, también es importante, obviamente, pero principalmente si nosotros vemos en el momento de la operación, vemos que hay un daño articular severo, le decimos al paciente, no, fíjese, le hemos dejado muy bien la operación, pero hemos visto que el cartílago está dañado, o sea, usted con el tiempo, por más que le hemos dejado bien, va a tener problemas, le va a doler, va a ser una artrosis, ¿no? Entonces es preferible anticipar también al paciente. En conclusión, entonces, evitar mayor daño de tejidos blandos, operar en el momento adecuado, reducir anatómicamente la superficie articular, usar injerto óseo de ser necesario, estabilizar adecuadamente con placas y tornillos, hacer una rehabilitación precoz, debe tratarse el cirujano más experimentado, porque requiere bastante experiencia esto, tener los recursos quirúrgicos necesarios. Muy bien, eso es como conclusión. ¿Preguntas?